Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día soleado en el pueblito y vamos a empezar este día abriendo las ventanas, poniendo un poco de aromatizante para que nuestra casa huela rico y esté lista para empezar este día productivo. Me van a acompañar a hacer unos ricos huevos a la mexicana. ¿Qué andas haciendo, cotorrito? ¿Qué andas haciendo aquí, cotorrito? ¿Qué andas haciendo? Como pueden ver, Quito ya está despierto. De hecho, desde las 6 de la mañana él ya anda cante y volando por todo el patio. La enfermedad de mi mamá me enseñó a vivir agradecida cada mañana con aquellas cosas simples de la vida, como el hecho de tener salud, el hecho de que mi familia se levantó con bien, con el hecho de tener un techo, el tener comida, despensa quizá por organizar, trastes sucios por lavar que me hablan de la provisión de ese día. Realmente hay tantas bendiciones a nuestro alrededor que muchas veces pasamos por alto por distracción. Muchas veces tenemos que cruzar la senda del sufrimiento, la senda del dolor, para entonces empezar a valorar las pequeñas cosas de la vida. Cada noche, al sentir la respiración de mi hija, agradezco y digo, Dios, gracias por darme tanta tranquilidad en esta etapa de mi vida. Ay, gracias, qué bonito. Le puedes cortar un poquito para que lo puedas decorar. Cuando su hijo le regale algo, no olvide ponerlo en el lugar más visible que tenga. Mi abuela me enseñó a hacer estos huevos a la mexicana y el secreto está en dejar que los ingredientes se acitronen muy bien. El jitomate, la cebolla y el chile jalapeño. También es importante que los jitomates que uses estén bien maduritos. Me gusta que estos huevitos queden picosos, así que al chile jalapeño le dejo un poco de las venas. Mi esposo se encuentra trabajando en esta mañana en el organizador de tazas que va a ir en nuestra estación de café. Un delicioso desayuno está por salir y la casa empieza a impregnarse de ese delicioso aroma. Soy de las personas que cree que unos frijolitos guisados no pueden faltar en nuestra casa. Nos puede faltar todo, pero si tenemos frijolitos, siempre vamos a poder sacar adelante un desayuno rico. Recuerdo las últimas conversaciones que tuve con mi mamá. Dentro de esas conversaciones siempre estaba mi esposo. Mi esposo fue muy amado por mi mamá. Mi mamá le tomó demasiado cariño y siempre lo defendía, incluso de mí misma. Él parecía más el hijo que yo. Recuerdo aún esa conversación porque sentí que ella se estaba despidiendo de mí y dentro de sus palabras me dijo:
que ella sabía que yo me podía casar con cualquier otra persona, pero que si yo dejaba ir a alguien como mi esposo, me arrepentiría toda mi vida, porque nadie había demostrado amarme tanto como él, y que su corazón de mamá le decía que él era el hombre indicado para mí. Mi mamá fue una mamá que me cuidó demasiado en toda mi etapa de juventud y se aseguró que yo reservara lo mejor de mi persona solamente para el hombre que sería mi esposo. Con los años me pude dar cuenta que las mamás poseen algún superpoder especial, un superpoder que les permite saber cuando un hombre ama verdaderamente a sus hijas y cuando alguien no les es tan conveniente. Cuando nuestros padres se involucran en estos aspectos de nuestra vida, somos propensos a pensar que nos quieren controlar, cuando en realidad solamente quieren librarnos de cometer los mismos errores que ellos cometieron. Lamento entenderlo tan tarde. Familia, después de 2 intentos con nuestra cafetera que había llegado rota, al fin ya tenemos nuestra nueva cafetera en casa. Ya no nos quedamos con la opción anterior que les había enseñado en videos atrás, sino con esta que les voy a enseñar a continuación. Me estuve haciendo la labor de investigar de una cafetera que tuviera un buen precio, que estéticamente fuera bonita, pero también que hiciera el mejor café que se pudiera. Mi cuñada tiene esta misma cafetera, así que ella misma estuvo recomendándomela por el sabor con el que deja el café. También estuve pidiendo un hervidor eléctrico y en color rosa. Y lo bonito de que hayan 2 mujeres en casa es que nos emocionamos por las mismas cosas. La quiero mucho, mamá. A ver, quiero ver. A ver. Cuidado con este. Sí. Bonita. Oh. Qué bonita. ¿Para qué es esto? No sé, pero prende luces. Debo confesarles que tuve algunos detalles con la cafetera y es que yo quería una cafetera que combinara muchísimo mejor con mi estancia de café. Estaba pensando en algo color blanco, color beige, pero todas las opciones que vi solamente eran cosa de estética. Leí comentarios en donde te decían que no hacían un buen café, que eran demasiado lentas para sacar una jarra de café caliente, así que opté por esta. Quizá no es la más bonita, la siento un poquito grande, pero de verdad que llevo varios días probando el café y está delicioso, familia. De nada sirve cafeteras bonitas estéticamente si no nos sacan un rico café, ¿verdad? Muchas veces vamos a recibir visitas y de una manera inesperada. Quizá no tengamos el tiempo para ofrecerles grandes platillos, pero creo que si tenemos un cafecito rico y caliente, con eso ya salimos del paso. Vamos a empezar a servir este rico desayuno, huevitos a la mexicana, frijolitos guisados y no puede faltar el café caliente. Todo parecía perfecto en esta cafetera hasta que tocó servirse el cafecito. Siento que saca el café muy lentamente, no sé si la boquilla está muy pequeña, pero eso no me agradó del todo. Lo que sí me gustó mucho es que el vaso es un termo, entonces el café se conserva caliente por más tiempo. Mi esposo siempre queda encantado con este desayuno. Me encantan estos huevos con tomate y frijolito. Ay, mi niño. Bien rico. Y lo irónico es que a mí no me suele gustar ni el tomate ni la cebolla. Pero aquí está delicioso. Bien rico.
Después de varios días de trabajo, el organizador de tazas ya está listo y no puedo esperar para que vean cómo quedó de bonito. Calzar las tazas, Que eso me va a servir de guía para poder colocar el mueble y que quede como oculto, no se vea ninguna tornillería por fuera, se va a ver más bonito. Solo que no alcanzo a ver. Ahí está, mira. Esa es la idea. Me llenó de mucho sentimiento ver la estancia de café terminada, porque sé todo el trabajo que hubo detrás, en especial el trabajo de las manos de mi esposo, y es él quien hace posible que podamos tener dentro de nuestra casa muebles que para alguien ajeno al hogar sería muy costoso. Papá, tú haces cosas hermosísimas. Pues mira, pero ven, ¿Quedó? ven a verlo desde acá atrás. Perfecto, Ven a a ver. verlo. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Llevo aproximadamente 8 años de casada y yo sé que me faltan muchas cosas por aprender, cosas que hoy abrazo como verdad y que en un futuro quizá yo diga, ¿sabes qué? En este tema yo estaba mal. Pero lo que he podido ver en estos años es el ver cómo un hombre prospera bajo un ambiente de constante admiración, bajo un ambiente de respeto, y ver cómo cuando tú respondes así, él inmediatamente responde con amor hacia ti, responde siendo cariñoso. Creo que es lo que todas las mujeres buscamos, el sentirnos amadas por nuestra pareja. Y también he podido ver, familia hermosa, cómo un hombre se viene abajo emocionalmente, espiritualmente, cuando vive en un ambiente de constantes críticas, donde constantemente ni siquiera se pueden ver las cosas que él hace bien, que las cosas malas tienen más peso que las buenas que pueda hacer. Si los miembros en casa nos amamos, nos respetamos, créanme, vamos a poder salir adelante sin importar las pruebas, las tribulaciones que se nos vengan encima. Nuestros hogares están llamados a ser un lugar de paz, un lugar en donde nos permitimos bajar la guardia y ser nosotros mismos. Y bueno, familia, quiero compartirles un par de acontecimientos que estuvieron surgiendo en la semana. Y es que ya les había platicado que desde hace meses atrás a mi esposo y a mí se nos había metido la idea de vender nuestra área de TV. En primera, porque sentimos que ya no combina del todo con la decoración que tenemos actualmente en casa. Y en segunda, porque este mueble de TV nosotros lo compramos cuando mi esposo aún no construía muebles. Entonces a él se le ha metido que él mismo quiere fabricar nuestro mueble de TV. Y bueno, yo estaba aquí en mi casa cuando entra y me dice, ¿sabes qué? Ya vendí el mueble, ya la vecina lo está esperando. Y bueno, ahí nos pusimos como loquitos a desmontar todo.
También estuvimos instalando focos recargables para estas lámparas decorativas que pusimos en la sala. Les voy a dejar en la cajita de descripción toda la información de en dónde adquirir las lámparas y también los focos, por si a alguno de ustedes les interesa. Se me hicieron muy bonitas y siento que le dan a la casa ese toque delicado. Mi esposo quedó bien contento con el hecho de que le puedes cambiar los colores a un color más cálido, un color más frío, neutro, y también puedes modular la intensidad de la luz. Así que les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Regresando al mismo día, tenía un poco de café del sobrante de la cafetera, lo pongo a secar en el sol. Ya que está seco, lo riego en la tierra de las plantas y sé que esto les ayuda mucho para un crecimiento sano. Y se me hace también como una manera muy sabia de poder aprovechar esos residuos de café. Me van a acompañar a hacer la comida del día de hoy. Es una comida muy rica y la verdad es que toma muy poquito tiempo. Voy a empezar a desinfectar mi pollo. Ya saben que yo le pongo unas gotitas de limón y lo dejo también en remojo un par de minutos con un poquito de sal. Échele, señor, échele. Parece que es una embarazada o algo. Se le rompió la fuente. Se le rompió la fuente. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Ni idea, ¿cómo le está saliendo abajo? ¿Por qué? Se le rompió la fuente. Y bueno, después de ese accidente, acompáñenme a condimentar el pollo. Le voy a poner un poco de pimienta negra, su poquito de sal y le vamos a poner 3 cucharaditas de vinagre blanco. Lo vamos a poner en la cacerola en donde vayamos a cocer el pollo. No le pongo aceite previamente, la cacerola tampoco está caliente. Vamos a empezar a preparar ese rico adobo para nuestro pollito. Le vamos a poner 2 jitomates rojos bien maduritos. Yo le puse 3 porque mis jitomates estaban muy chiquitos. Le vamos a poner un diente de ajo, un trozo de cebolla y un chile ancho. Lo puse a hidratar previamente y sentí que estaba en exceso muy grande, así que le corté un pedacito y se lo vamos a poner a la licuadora. Le vamos a agregar también un poquito de canela. Vamos a licuar con aproximadamente 1 taza de agua. Mientras nuestro adobo se está licuando, ahora sí vamos a prenderle fuego a nuestra cacerola. Creo que ya les había compartido esta receta, pero la primera vez no se las pasé muy bien. Esta era la comida favorita de mi mamá y cada vez que la hago sí me da un poquito de sentimiento. Aunque entre más la hago como que ya voy tranquilizándome en ese tema. Vamos a acompañar esta rica comida con un arrocito blanco. Ya tengo mi arroz previamente lavado, le pongo su poquito de aceite y también unos trocitos de cebolla.
Ya que dejamos el pollo hervir un ratito con su adobo, ahora sí le vamos a agregar aproximadamente de 1,5 tazas a 2 tazas de agua. No es una comida que te deba quedar muy caldosa, pero tampoco muy seca. Le vamos a agregar sus ramitas de tomillo, que es lo que le da ese delicioso sabor. Siempre que hago este tipo de comidas me preguntan mucho que si acaso el pollo no queda crudo al no ser cocinado con abundante agua. Y bueno, les platico brevemente que para nada, el pollo queda bien cocido por el hecho de que se cocina con la tapa puesta y también a fuego muy bajito. Después de 20-25 minutos, cuando siento que el pollo ya casi está cocido, le agrego las papas y las dejo otros 20 minutos. Nuestro arrocito ya está listo, bien esponjadito y debo decir que huele muy rico. Después de un total de casi 40 minutos, ahora sí reviso que las papas estén blanditas, que es el indicativo de que nuestra comida ya está lista. Ya tengo por aquí una agüita fresca de agua de carambola. Creo que lo que me llena de sentimiento aún más por esta comida es el ver cómo mi hija me pide ese platillo que era el favorito de mi mamá. De verdad que volví a cocinarlo porque mi hija me lo pidió muchísimo. Lleva ya una semana diciéndome que quiere esa comida. Me sorprende cómo los gustos pueden transmitirse de generación tras generación. ¿Oración? Señor, te agradecemos, Padre, por estos alimentos que pones en nuestra mesa. Hermoso Señor, te pedimos que lo compartas con quienes no tienen y que... A ver, déjame probar. Su abuelita ya no está presente, pero es como si volviera a tenerla cerca al degustar de este platillo. ¡Está bueno! ¿Ya pica? Sabroso. Más. ¿Más? Más. ¡Los asauchi! Sin importar las adversidades, las dificultades que nuestra vida hogareña muchas veces puede atraer. Una vida hogareña vivida con amor y gratitud nunca, nunca dejará de brillar. Gracias por venir una vez más a visitarnos. Nos estaremos viendo pronto, familia. Los quiero mucho.